Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirse en un tema que sin duda ha estado en boca de todos, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos gusta a los fans, uno que ha dado mucho de qué hablar y que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. Hablemos de Ander Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a profundizar en la dinámica entre estos dos talentosos actores, explorando las razones detrás de su conexión, las especulaciones y, sobre todo, lo que realmente podría estar sucediendo o lo que sus admiradores quieren creer que sucede. Sabemos que la vida privada de las celebridades siempre despierta una curiosidad insaciable, y cuando se trata de dos figuras tan carismáticas y queridas como Hande y Kerem, la atención se multiplica. Así que prepárense para un análisis detallado, lleno de información, pero también con ese toque de especulación sana que tanto nos gusta compartir aquí. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, recuerden, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscripción. Así nunca se perderán nuestros análisis, nuestras noticias y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y por supuesto, activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. El título lo dice todo, Ander Erçel habla Kerem Bürsin el motivo. Y lo que vamos a desglosar hoy no es solo un rumor más, sino una exploración de las posibles razones que explican la fuerte conexión que muchos perciben entre Ander Erçel y Kerem Bürsin. Desde que compartieron pantalla en Sen Kalkam, su química fue innegable. Literalmente el mundo se enamoró de la pareja que formaban Serkan y Eda, y esa magia, amigos míos, trascendió la pantalla para muchos de nosotros. Pero, ¿qué hay detrás de esa conexión tan palpable? ¿Es solo el resultado de una actuación magistral, o hay algo más profundo? Vamos a empezar por el principio, analizando cómo nació esta química y cómo se ha desarrollado. Una de las primeras y más evidentes razones es, sin duda, la increíble química que demostraron en Sen Kalkam. No era solo una química de pantalla, era una chispa que se sentía real, que cautivaba al público y hacía que cada escena fuera más emocionante. Los gestos, las miradas, la forma en que interactuaban, todo parecía fluir con una naturalidad asombrosa. Esto no se logra fácilmente. Requiere una conexión genuina entre los actores, una comprensión mutua de sus personajes y, sobre todo, una voluntad de dejarse llevar y de confiar el uno en el otro. Los fans al ver esto se enamoraron de la pareja, tanto en la ficción como, para muchos, en la vida real. Esta fue la chispa que encendió la imaginación de millones. Además de la química en pantalla, hay que considerar el impacto de la serie en sí. Sen Kalkam fue un fenómeno global. No solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en innumerables países, traduciéndose a múltiples idiomas y acumulando millones de seguidores en todo el mundo. El hecho de que Hande y Kerem fueran los protagonistas de este éxito masivo creó un vínculo especial entre ellos y su público, y por extensión, entre ellos mismos. Compartir una experiencia tan intensa y gratificante, trabajar juntos en un proyecto que los catapultó a la fama internacional, forja lazos que van más allá de lo profesional. Ahora, hablemos de las declaraciones. A lo largo del tiempo, tanto Hande como Kerem han sido preguntados sobre su relación y su conexión. Y aunque, como es natural, siempre han sido cautelosos y respetuosos de su privacidad, sus palabras a menudo han insuflado esperanza y alimentado las teorías de los fans. A veces una simple sonrisa, un gesto de complicidad en una entrevista, o una respuesta ambigua pero cálida, puede decir más que 1000 palabras. Los fans son maestros en interpretar estas señales, y cada una de sus apariciones juntos, o incluso sus menciones mutuas, se analizan con lupa. Cuando Hande ha hablado de Kerem, o Kerem de Hande, lo han hecho con respeto, admiración y, en muchos casos, con un cariño evidente que resuena en su forma de expresarse. Otro factor importante a considerar es la manera en que ambos han manejado la fama. Han demostrado madurez y profesionalismo en un mundo donde la presión mediática puede ser abrumadora. A pesar de ser el centro de atención constante, han intentado mantener un equilibrio, priorizando su trabajo y a la vez protegiendo su espacio personal. Esta actitud ha generado una mayor empatía y admiración por parte de sus seguidores, quienes ven en ellos no solo a estrellas de cine, sino a personas reales lidiando con las complejidades de la vida pública. La forma en que se apoyan mutuamente en sus
Carreras individuales, incluso después de haber terminado de grabar la serie, también ha sido un punto clave para los fans. Y por supuesto, no podemos obviar el poder de las redes sociales. Hande y Kerem son figuras muy activas en plataformas como Instagram, y sus interacciones, aunque a veces sutiles, son seguidas de cerca por millones de personas. Un me gusta, un comentario o una foto compartida o incluso una historia donde uno menciona al otro, se convierten en material de análisis y debate en los foros de fans y las cuentas dedicadas a ellos. Este eco digital amplifica cualquier indicio de conexión, creando un ciclo de expectativa y especulación que mantiene viva la llama de la curiosidad. Pero, ¿qué hay de las razones específicas que Hande podría mencionar al hablar de Kerem? Si nos basamos en entrevistas, declaraciones públicas y la percepción general, podríamos inferir varias áreas clave. Primero, la profesionalidad y el talento compartido ***. Ambos son actores dedicados que se toman su trabajo muy en serio. Es probable que Hande valore la dedicación de Kerem a la actuación, su capacidad para sumergirse en sus personajes y su ética de trabajo. En un set de filmación, la colaboración y el respeto mutuo son fundamentales, y es muy posible que Hande haya encontrado en Kerem un colega confiable y talentoso con quien crear magia. La forma en que se complementaban en escena sugiere una gran comprensión de sus roles y una capacidad para improvisar y reaccionar de manera orgánica. Segundo, la *** conexión humana y la amistad ***. Más allá de la química en pantalla, muchos fans creen que han desarrollado una amistad genuina. La amistad es una base sólida para cualquier tipo de relación, y si Hande habla de Kerem, es muy probable que mencione el apoyo mutuo, las conversaciones profundas, el sentido del humor compartido y esa comprensión tácita que solo la amistad verdadera puede ofrecer. El hecho de que hayan mantenido una relación cordial y de apoyo incluso después de la conclusión de su proyecto juntos sugiere que hay un respeto y un cariño que va más allá de la conveniencia profesional. Tercero, la ***, experiencia compartida ***. Como mencioné antes en Calcapm, fue un proyecto monumental que los unió de una manera muy intensa. Vivieron juntos el éxito, las presiones, los desafíos y las alegrías que vienen con ser parte de un fenómeno global. Esta experiencia compartida crea un vínculo único, un entendimiento mutuo de lo que significó ese periodo en sus vidas y carreras. Si Hande habla de Kerem, podría referirse a cómo navegaron juntos por ese torbellino, cómo se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles y cómo celebraron los éxitos. Es una especie de hermandad forjada en el fuego de la fama. Cuarto, la ***, admiración mutua ***. Es muy probable que Hande admire ciertas cualidades en Kerem, y viceversa. Podría ser su perseverancia, su visión de futuro, su forma de abordar los desafíos, su inteligencia o su carisma. Cuando las personas se admiran mutuamente, es natural que la conexión se fortalezca. Hande, siendo una figura tan observadora y perspicaz, seguramente ha notado y apreciado las cualidades positivas de Kerem, tanto en su vida profesional como personal. Quinto, la ***, empatía y el apoyo emocional ***. En un mundo tan exigente como el del espectáculo, tener a alguien que te entienda, que te apoye y que sea un hombro en el que apoyarse puede ser invaluable. Si Hande habla de Kerem, es plausible que mencione la capacidad de él para brindarle consuelo, para escucharla, para animarla cuando las cosas se ponen difíciles. Esta conexión emocional profunda es lo que realmente cimenta las relaciones significativas. Y por último, la ***, energía y la vitalidad que comparten ***. Ambos poseen una energía vibrante que atrae a la gente. Cuando interactúan hay una chispa, una vitalidad que es contagiosa. Hande podría referirse a cómo Kerem la hace reír, cómo la anima a ser ella misma, o cómo juntos crean una atmósfera positiva y enérgica. Ahora, es crucial recordar que toda esta discusión se basa en la interpretación de declaraciones públicas, interacciones en redes sociales y la percepción de los fans. Hande Erçel, como cualquier persona, tiene derecho a su privacidad, y es importante respetar sus decisiones y sus límites. Sin embargo, como seguidores, es natural que nos fascine la dinámica entre nuestras celebridades favoritas. Si nos ponemos a pensar en el motivo por el cual Hande podría hablar de Kerem, podríamos imaginar escenarios en los que se le pregunte directamente sobre su ex coprotagonista, sobre la serie que los unió, o sobre su opinión acerca de proyectos en los que él participa.
En esas instancias, es probable que sus respuestas reflejen un aprecio por el tiempo que compartieron, un reconocimiento de su talento y quizás, un deseo de mantener una relación cordial y profesional. Por ejemplo, en una entrevista, si le preguntan sobre Senkalkapm, ella podría decir algo como, fue una experiencia increíble, un proyecto que significó mucho para mí y para mi carrera. Kerem fue un compañero maravilloso en ese viaje. Aprendimos mucho juntos y creamos algo especial para nuestros fans. Esta declaración, aunque profesional, revela un afecto y un aprecio genuino. O si se le pregunta sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos, podría responder con entusiasmo, indicando que le encantaría, si el proyecto es adecuado, lo que sugiere que la experiencia de trabajar con él fue positiva. Lo que hace que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sea tan fascinante es que encapsula la fantasía que muchos fans tienen sobre sus ídolos, la idea de que la química en pantalla se traduce en una conexión real y duradera. Y aunque debemos mantener los pies en la tierra y reconocer que la vida de las celebridades es compleja, es innegable que la chispa entre Hande y Kerem cautivó al mundo y dejó una huella imborrable en la historia de la televisión. El motivo por el cual Hande Erçel hablaría de Kerem Bürsin es en esencia, porque él fue una parte significativa de un capítulo importante en su vida y carrera. Es natural y humano recordar y reflexionar sobre las personas que han tenido un impacto en nosotros, especialmente cuando ese impacto ha sido tan positivo y visible para tantos. Ya sea que su relación sea de amistad, de camaradería profesional o algo más, la conexión entre ellos sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores, y es por eso que analizamos cada detalle, cada palabra, cada gesto. En resumen, los motivos por los que Hande Erçel podría hablar de Kerem Bürsin son una amalgama de factores: la innegable química que demostraron en pantalla y que enamoró a millones, la intensidad de la experiencia compartida al protagonizar un éxito global como Senkalkapm, el respeto y la admiración mutua como profesionales, la posible amistad que han forjado, y el apoyo que se han brindado a lo largo de sus carreras. Cada una de estas razones contribuye a la narrativa que sus fans han construido, una narrativa de conexión, talento y una chispa que para muchos trascendió la ficción. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las diversas facetas de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desentrañando las posibles razones detrás de su fuerte conexión, desde la magia en pantalla hasta la admiración mutua y las experiencias compartidas. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruto preparándolo para ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su presencia, su atención y su entusiasmo son el motor que me impulsa a seguir creando contenido. De verdad, significa el mundo para mí. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles creen que son las razones principales detrás de la conexión entre Hande y Kerem? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus perspectivas. Sus comentarios no solo enriquecen nuestro canal, sino que también me ayudan a entender qué temas les interesan más. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, entretenido o simplemente les ha dado algo en qué pensar, no duden en ** darle un gran me gusta ***. Su me gusta es una señal importante para YouTube de que el contenido es valioso y ayuda a que llegue a más personas. También, si conocen a alguien que sea fan de Hande Erçel o Kerem Bürsin, o simplemente alguien a quien le interese este tipo de análisis, no olviden ** compartir este vídeo ***. Compartir es una forma fantástica de expandir nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no se han ** suscrito a nuestro canal ***, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente familia, activen la campanita para no perderse nada, y formen parte de nuestras próximas conversaciones. Muchísimas gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.